Hola, hola. ¿Se escucha ahí, Cos? Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente poder presentar el Café Político. Eh, Hoy contamos con la grata presencia de tres queridos y queridas amigas de la casa, socios de la institución, como Ariel Bardach, Elisa Estensoro y Arnaldo Dubín. La temática que nos ocupa es la situación vinculada con la pandemia por el COVID-19, las perspectivas que se, que se avecinan, la situación cómo se desarrolló hasta ahora. Así que voy a presentarlos en primer lugar a Ariel Bardach, médico clínico y epidemiólogo, Elisa Estensoro, jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata, y Arnaldo Dubín, médico intensivista, profesor de la UNLP e investigador. Así que, Ariel, si te parece, comenzamos contigo. Bueno, gracias Horacio. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, otra vez un gusto estar en este café político por segunda vez, conversando un poco de la pandemia. La vez pasada también con Elisa y esta vez es un Arnaldo, que son referentes míos y referentes de la comunidad médica en la ciudad. Así que es un gusto y en el país. Entonces, yo en mi parte quería conversar un poquito sobre el estado actual de la pandemia en Argentina, dar algunos números y comentarles. Yo trabajo en un instituto donde hacemos, trabajamos mucho en COVID, en la situación epidemiológica y en salud pública de COVID. Hacemos evaluaciones de tecnología sanitaria, de los nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos. Recabamos toda la información, toda la evidencia científica que va saliendo y la sintetizamos. Y después hacemos colaboramos activamente en el análisis estadístico de, de los ensayos clínicos, por ejemplo, de las vacunas. Hacemos todo por ejemplo, la vacuna de Pfizer, toda la parte argentina, que fue una de las más importantes, la hemos procesado en el instituto. Y después hacemos modelamientos epidemiológicos, hacemos modelos matemáticos que sirven para predecir en los meses y años que vienen cómo va a ser el curso de la pandemia en función de nuevos casos y nuevas muertes y usos de recursos sanitarios, como puede ser el uso de camas de terapia intensiva, el uso de camas de hospital, el uso de médicos, enfermeras, kinesiólogos, en base a una serie de insumos epidemiológicos. Así que quería un poquito introducirlos en un poco la cocina de cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, quería mostrarles algunos datos. Yo puedo compartir pantalla, ¿no? El anfitrión me debería habilitar. Sí. A ver. Ahí podés. Ahí estás de Ah, coanfitrión. perfecto. Bueno, les muestro algunas cositas. Estas son las páginas oficiales de la situación para que las repasemos juntos, ¿no? De coronavirus en Argentina. 5 millones de confirmados, 2.400.000 activos, 4.700.000 y pico recuperados, 108.000, 109.000 muertos, 20 millones de testeos y actualmente la ocupación de camas bajando, con un impacto de infectados sobre todo en grupos jóvenes, ¿no? De 30, 39, 40, 49, 50, 59. Estos son los datos oficiales, un poquito más los varones, y en general en las grandes provincias, ¿no? En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza. Y por otro lado,
mostrarles un poquito la cuestión de vacunas. Se distribuyeron 42 millones y pico de dosis. Las dosis aplicadas alcanzan casi 37 millones. 26 millones con una dosis, 600.000. 10 millones vacunados con 2 dosis. ¿Cómo compara esto con, por ejemplo, los países de América? Ahí lo ven más o menos. Esto está normalizado por la población, es decir, la cantidad de gente vacunada cada 100.000 personas. Entonces, bueno, pueden ver que Argentina está razonablemente bien ubicada en el ranking en relación a otros países. Yo creo que tengo alguna... A ver, esto quería mostrarles. Esto es el porcentaje de gente vacunada contra COVID-19 en varios países, ¿no? Es una selección de países, pero Argentina está bastante bien. 59% de la gente tiene al menos una dosis. Fíjense que acá, en relación a otros países que llevan el liderazgo, Argentina tiene relativamente menos porcentaje de gente vacunada con las 2 dosis. Y como vamos a ver más adelante, es importante, sobre todo para las nuevas variantes que están apareciendo, contar con las 2 dosis. Pero bueno, esa es la situación actual en el país. Nosotros en el instituto también colaboramos con, a ver si lo puedo mostrar acá, tenemos un tablero de control dinámico donde mostramos la situación epidemiológica en los diferentes departamentos de la provincia de Buenos Aires, y en el país también, pero les muestro de la provincia, en términos de estas cuestiones, ¿no? Los casos acumulados, la incidencia, que son los nuevos casos por tiempo, cada 100.000 personas, las muertes que se acumulan y la tasa de mortalidad cada 100.000 personas, y la tasa de letalidad, que es cuánto mata de los casos. Dado 100 casos, ¿qué porcentaje se muere? Eso es la letalidad. Entonces, qué sé yo, a ver si uno puede mirar, si nos desconectamos, vamos a reconectar. Podría mirar, por ejemplo, esto es la provincia de Buenos Aires, y horrible que vivimos hace unos meses en La Plata. Ahora está más controlado y hay una variación de casos bastante importante en decremento. Bueno, la otra cuestión que les quería mostrar es los modelamientos que hacemos nosotros, cómo se modela. A ver si les puedo mostrar acá un poquito. Les voy a mostrar solamente dos diapositivas. Una es, no se preocupen mucho por los boxes, no tienen importancia. Lo único que es importante son los más grisados, ¿no? Este es un tipo de modelo dinámico en donde nosotros, para hacer los modelamientos, estos que les digo, que son útiles para predecir cómo van a ser los casos en el país, y sobre todo cómo va a ser el impacto de la introducción de vacunas de 1 dosis, 2 dosis, qué grado de impacto de esquemas digamos, si hacemos un buen papel vacunando, si hacemos un papel más o menos, si hacemos un papel malo, eso repercute en la cantidad de nuevos casos y consecuentemente internaciones. Y en realidad lo que hacemos nosotros es mirar en las poblaciones los susceptibles. Partimos, imagínense, en el 2019, donde nadie había tenido contacto con el virus, eran todos susceptibles. Entonces el primer compartimento son los susceptibles. De los susceptibles, una parte se expone al virus en diferentes lugares, en la comunidad, en la escuela, en los medios de transporte, en el trabajo. En diferentes lugares se expone al virus. De los expuestos, una parte se enferma y tiene la infección. Una infección puede ser asintomática, sintomática, grave o crítica. Crítica es la que entra en la terapia.
grave es la que entra en las camas de piso de los hospitales, y de los infectados con la enfermedad, una parte se muere y una parte no se muere. La parte que no se muere, la gente que no se muere, queda con una cierta inmunidad. Y dado después de cierto tiempo, esto es desconocido, si bien hay algunos datos iniciales que nosotros podemos usar como asunciones para los modelos, no sabemos muy bien cuánto dura la inmunidad, pero eventualmente los pacientes vuelven a estar susceptibles, vuelven a poder agarrarse el virus e infectarse. Y después la B corta es los vacunados, que es una especie de paréntesis, es decir, la gente vacunada, bueno, está como protegida por un tiempo. Este es el modelo, el tipo de modelamiento que usamos nosotros para predecir. Por supuesto, esto requiere un montón de insumos de información, ¿no? Básicamente, lo que nosotros, los insumos de información para modelar la epidemia tiene que ver con datos epidemiológicos y clínicos, es decir, cuánto tiempo pasa hasta que el paciente infectado se hace infeccioso y puede transmitir, cuánto tiempo dura la transmisión. Esto, en relación al año pasado, sabemos un montón más y están las vacunas. Tenemos el porcentaje de pacientes graves, que, como les decía, y críticos, que van a la terapia. Esto, sabemos de los detectados con PCR positivos cuántos se mueren, y sabemos también de la población general, estén detectados o no, cuántos se mueren, y la letalidad. Conocemos las variantes, tenemos alguna idea aproximada de la distribución regional de las variantes, son datos de la biología del virus, ¿no? Datos de contacto y transmisibilidad, tiene que ver con cómo la gente se choca con la gente y así se contagia. Está estudiado que, por ejemplo, una gente de una cierta edad se encuentra más con gente normalmente de su misma edad, pero también en diferente medida con gente de otras edades, y eso nos permite a nosotros saber aspectos de la transmisibilidad. Y, por supuesto, no todos los contactos con las personas contagian, ¿no? son efectivos en contagiar, pero bueno, nosotros modelamos ese tipo de contactos y qué tan efectivos son los contactos. Y de las vacunas, bueno, fueron apareciendo un montón de vacunas, para cada país hay una mezcla diferente de marcas, y las diferentes marcas de vacunas tienen muchas veces diferentes mecanismos de acción y diferente eficacia para diferentes cosas. Y después, bueno, están las intervenciones no farmacológicas que también afectan la predicción, es decir, cuánto el país respeta las medidas sanitarias, como bueno, estas que ven acá, el distanciamiento social, el cierre de fronteras, la prohibición de eventos masivos, el cierre de escuelas, el uso de barbijos. En muchos países, nosotros no somos la excepción claramente, se relajan estas medidas llamadas no farmacológicas o sanitarias. Después, por supuesto, el modelo requiere un montón de insumos de uso de recursos, personal de salud médico afecto a la atención de los pacientes, las vacunas aplicadas, eso que les mostraba recién, la cantidad de vacunas, la cantidad de enfermeras y kinesiólogos disponibles, la cantidad de respiradores. Y después, bueno, aspectos como la temperatura, la humedad, el viento, la altitud o la estacionalidad que afectan al virus. A ver si les muestro un minutito antes de ceder la palabra. No sé cómo estamos de tiempo, Horacio, decime vos. A ver si me da bolilla esto. Esto es, les muestro, esto es súper, todavía embrionario, o sea, es medio verde, pero esto es el modelo en cuestión estos son los nuevos casos infecciosos por día.
Fíjense, esta es la onda de 2020, esta es la onda de 2021, y esta es la onda de 2022, que es más bajita porque estamos vacunando. Y nosotros también podemos mostrar diferentes compartimientos que les mostraba antes, cuántos se mueren, cuántos sobreviven, cuántos van a la terapia, qué sé yo, estos son los que van a terapia, podemos mirar diferentes edades, de qué contribución son los de cada grupo de edad en cuestión, y estos son la disponibilidad de camas. Estos datos no son exactos, y son, porque esto es una prueba. Pero bueno, acá está esto que les decía de la matriz de contactos, cuántos de cada edad se juntan con cuántos de cada otra edad y cuántos de esos contactos son efectivos. Son todas probabilidades que nosotros sacamos de los estudios. Después tenemos que modelar si una dosis, si dos dosis, cuántos recuperados, cuántos no tienen ninguna inmunidad, que son los susceptibles. Bueno, un poco para mostrarles el gustito de cómo se modelan a ver los casos. Estos son los casos reales. Esto es cómo compara con lo que estamos modelando con los casos reales. Estos son los casos reales. Quería mostrarles un poquito eso. Y después, bueno, también, qué sé yo, por ejemplo, estos son los datos que alimentan estos modelos, ¿no? Qué sé yo, les muestro, por ejemplo, la parte de vacunas, a ver, para que vean más o menos que en las vacunas, las vacunas sirven, por un lado, para prevenir casos nuevos de COVID sintomático, pero también sirven para prevenir la internación en piso o en terapia y las muertes. También sabemos que sirven para prevenir la transmisibilidad. Pero bueno, acá están las diferentes vacunas, nosotros vamos buscando información y tenemos los datos de qué tan efectivas son las vacunas para cada uno de estos resultados que les comentaba. Que después, si quieren, lo podemos conversar en otro momento de la charla. Pero bueno, ¿qué tan efectivo es una dosis? ¿Qué tan efectivos son dos dosis? Por un lado están los estudios clínicos aleatorizados que provienen de la literatura, y por el otro lado están los ensayos hechos en la vida real, se llaman, ¿no? En poblaciones generales, donde uno evalúa lo que pasó vacunando grandes cantidades de personas. Por ahí no son tan rigurosos como los ensayos que les mostraba, como los ensayos clínicos aleatorizados, pero son datos igualmente útiles. Por ejemplo, el Ministerio tiene datos para la Sputnik, ¿no? Y tiene datos para la de AstraZeneca. Pero bueno, después si quieren lo conversamos con un poquito más de detalle. Me parece que con esto podemos pasar la palabra. Bueno, Elisa, si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Te escuchamos, dale, con gusto. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Y igual quería aclararles que yo soy médica intensivista, pero en este momento no estoy trabajando en el Hospital San Martín, sino que estoy en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, como asesora de la Dirección de Investigación. Bueno, yo lo que me pareció interesante contar lo que vamos a hablar hoy dentro de un marco que a mí me resultó muy útil y muy esclarecedor, que es el marco con que Daniel Feierstein, recuerdan muchos de ustedes, quizás lo escucharon cuando estuvo, dio una charla acá en el Max, uno de estos cafés, pero también compartimos otros ámbitos de discusión, y a mí me parece muy lúcido ese enfoque que él tiene para lo que él habla de las representaciones de la pandemia, es decir, cómo uno piensa la pandemia, y él habla de distintos niveles de representación, y uno es el nivel epistemológico, es decir, el conocimiento que ha generado la pandemia, y que como recordemos todos, esto fue como un shock para todos porque no se sabía casi nada de este virus. Los intensivistas sí sabíamos un poco porque para nosotros había sido muy intenso todo el conocimiento que se generó en la pandemia por el SARS-CoV-1, que llegó a Estados Unidos y Canadá y quedó ahí, pero tuvo un gran impacto en la literatura. Pero bueno, con este era prácticamente todo nuevo, y la verdad que en la Argentina particularmente
hubo una explosión de generación de conocimiento, ¿no? Lo que mostró Ariel, por ejemplo, es una expresión de eso también, ¿no? Y esta generación de conocimiento incluso tuvo impacto tecnológico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en los test que desarrolló la doctora Andrea Gamarnik, que son un estándar en la Argentina y que se han exportado. La verdad que eso fue un gran trabajo. Hay otros investigadores menos conocidos, pero que trabajan, por ejemplo, con detección de partículas virales en los efluentes cloacales. Uno se entera de esto participando en ciertos grupos de asesores, pero que son capaces, por ejemplo, de anticipar los brotes de la pandemia. O sea que hay muchísimo conocimiento, incluso trabajos sobre vacunas, y ni que hablar de ese conocimiento que incluso ha sido publicado, como son los trabajos sobre plasma, ¿no? Un trabajo fundamental, que fue el trabajo de Simonovich o el trabajo del grupo de Lipster, sobre la utilidad del plasma o no, de acuerdo, ¿no? El plasma de convalecientes, o el trabajo del grupo que, digamos, que probó la vacuna Pfizer en la Argentina. Pero bueno, nuestro grupo, desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, nosotros tenemos una red de investigación que incluso la habíamos puesto en marcha ya con la pandemia de H1N1, después seguimos con trabajos o con estudios sobre epidemiología de la sepsis, y obviamente rearmamos esa red, se activó espontáneamente, con mucha intensidad en el 2020, ¿no? Con la pandemia por el SARS-CoV-2. Y nuestro estudio de epidemiología y de resultados en terapia intensiva fue publicado en Lancet hace el mes pasado, ¿no? Y quiero comentarles algunas cuestiones que salieron de ahí, ¿no? Nosotros nos dedicamos a analizar los pacientes que ingresaron a terapia intensiva, pero no todos, sino aquellos los más graves de todos, que son los pacientes que requirieron ventilación mecánica. O sea, los más graves de todos los más graves. Digamos, más o menos se calcula que la mitad o un poco más, depende del momento de la pandemia, de los pacientes que ingresan a terapia intensiva requieren ventilación mecánica. Y nosotros así ingresamos 1.909 pacientes, y yo quiero destacar esto, de 63 unidades de terapia intensiva de todo el país. O sea que en medio de lo que fue el caos, ¿no? Asistencial y de las carencias, sobre todo de personal, ¿no? Porque digamos, muchos cayeron infectados, muchos tuvieron que aislarse, muchos fallecieron. En medio de todo ese caos, sin embargo, 132 investigadores argentinos hicieron el momento, el tiempo, las ganas, ¿no? de recolectar estos datos de 1.909 pacientes. Y les quiero comentar algunas cosas sobre esto que fueron interesantes, insisto, ¿no? Los más graves de los más graves, y contrariamente, ¿no? a lo que circulaba en ese momento, el grupo o la edad media de los pacientes, la edad promedio, ingresados a terapia intensiva que requirieron ventilación mecánica fue 61 años. O sea que no tan viejos como se decía, no tan viejos como se decía. Y tuvimos también un predominio neto de hombres. 2/3 de los ingresados a terapia intensiva que requirieron ventilación mecánica eran hombres. Y fíjense que esto es distinto, ¿no? De lo que es la pandemia en general. Las formas más leves de la pandemia se reparten de igual forma entre hombres y mujeres. Pero aquí los más graves de todos eran 2/3 hombres. Y otra cosa con respecto a las enfermedades preexistentes o comorbilidades, como se llaman, bueno, nos parecemos a todo el mundo, lógicamente, ¿no? Encontramos que la hipertensión arterial era la comorbilidad más frecuente, ¿no? 47% de los casos. Pero también encontramos obesidad, muchísima obesidad. 44% de los casos tenían obesidad, y esto medido por índice de masa corporal, es decir, los investigadores tenían que calcularlo en cada paciente, y la verdad que estos son los porcentajes más altos de obesidad como factor de riesgo para COVID en el mundo. Y en tercer lugar, la diabetes. Y después otra serie, ¿no? de comorbilidades, pero de estas tres, yo remarco el tema de la obesidad porque realmente es un factor de riesgo que es prevenible. Es decir, desde el punto de vista de la salud pública, esto es prevenible. Con respecto a la hipertensión arterial, ningún estudio, y tampoco el nuestro, hace la diferenciación si la hipertensión arterial estaba tratada, bien tratada o maltratada. El hecho de tener hipertensión arterial, y probablemente vinculado esto
a los receptores que recibe el virus, que digamos, a los cuales se pega el virus en el pulmón. Eso es lo que está relacionado, lo que, digamos, el motivo por el cual los hipertensos son una población de riesgo. Sobre eso mucho no se puede hacer, pero sí remarco el tema de la obesidad. Ahora bien, cuando nosotros analizamos los síntomas de esta población, aquí tenían fiebre casi el 80% de los pacientes, habían tenido fiebre como síntoma previo, ¿no? Y casi ninguno, o muy pocos habían tenido estos síntomas previos de pérdida del gusto, pérdida del olfato. O sea que fíjense que en este grupo de pacientes, cuando comienza su enfermedad, tienen unos síntomas distintos de la gran mayoría. Tienen muchísima fiebre, mucha tos y mucha falta de aire. Poca alteraciones del gusto y del olfato, ¿no? Distinto a lo que ocurre en la forma de el quinto, sexto día ya ingresaban al hospital e ingresaban muy graves porque prácticamente se ventilaba mecánicamente a donde cayeran. Se veía cama en terapia intensiva, iban directo a terapia intensiva, y si no pasaban por emergencias, o incluso eran ventilados y asistidos en las salas, o sea, pacientes de extrema gravedad. Y concomitante con esa gravedad, nosotros digamos, analizamos la mortalidad, y la mortalidad que encontramos fue elevada, fue del 57%. Esta es una mortalidad alta cuando uno ve las mortalidades en el mundo. Por COVID, insisto, en pacientes ventilados. No cualquier COVID, no COVID en terapia intensiva, sino COVID en terapia intensiva en los ventilados. Entonces, cuando uno compara estos valores tan altos de muertes, depende con quién se compare, por supuesto, ¿no? Si vemos los valores de fallecidos ventilados mecánicamente en Latinoamérica, bueno, nuestro 56% o 57%, con lo terrible que es un poco mejor que cifras que se detectaron en México, que estaba entre el 70 y el 80% de muertos en los ventilados mecánicamente, o en Brasil, que estaba en el 65%. Pero si comparamos estas cifras nuestras, las de toda Latinoamérica, con las europeas o las de Estados Unidos, la verdad que en ellos les fue mejor. Tuvieron en algunos centros 35, 30% de mortalidad, y otros, bueno, China estuvo en el 50%, los digamos, más viejos en Alemania también tuvieron una mortalidad parecida como la nuestra. Ahora bien, cuando uno analiza, ¿no?, los factores que estuvieron relacionados con la mortalidad, por supuesto la edad fue uno. A mayor edad, mayor mortalidad. Eso aquí en Argentina y en todo el mundo, eso fue así. Pero quiero destacar algo que fue terrible, que es lo siguiente. Nosotros tuvimos un grupo de pacientes jóvenes, menores de 40 años. Estos menores de 40 años, la mortalidad fue de 38%. Es altísima, altísima. Nuestra mortalidad de los jóvenes fue muy alta. Nuestros jóvenes, muchos tenían enfermedades preexistentes, muchos eran obesos, pero otros no tenían nada. Otros no tenían nada. Otra cosa que también quiero destacar es que nosotros tuvimos una cantidad terrible de comorbilidades en los pacientes que fallecieron. Fíjense que solo había, en nuestro gran grupo de pacientes, solo un 8% no tenía alguna enfermedad preexistente, casi todos tenían algo. O sea que era un grupo de pacientes que ya entraba a terapia intensiva con algo, ¿no?, con un marcador de gravedad, de mal pronóstico, como de tener comorbilidad. O sea que esta población en Argentina estaba bastante enferma antes de entrar, quiero decir, ¿no?, enferma con estas patologías. Y otra cosa que nosotros encontramos, que fue que la mortalidad fue aumentando a medida que los meses de la pandemia iban pasando. Entonces, la mortalidad en agosto, septiembre, octubre fue mucho mayor que la de marzo y abril. Estoy hablando del 2020. Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención porque nosotros habíamos visto un trabajo en Francia que decía que ellos la mortalidad les iba cayendo con los meses porque aprendían a tratar a los pacientes COVID graves. Y nosotros nos pasaba al revés, ¿qué pasa? Desaprendemos. Pero eso fue lo que encontramos, y después buscando otra literatura, sale justo un trabajo del Veterans Administration de Estados Unidos,
donde ellos encuentran lo mismo que nosotros. Y después en trabajos italianos también encuentran lo mismo que nosotros, que a medida que va pasando va ocurriendo la pandemia, a medida que uno se va acercando a los niveles pico de casos en la población, la mortalidad en terapia intensiva aumenta. Y la interpretación que se da, y algunos lo han medido, es que tiene que ver con la sobrecarga del sistema de salud. Incluso este trabajo al Veterans Administration, ellos arman un índice de sobrecarga complejo, que nosotros, bueno, no pudimos armar porque en realidad esto fue un hallazgo, ¿no? Pero que ellos ven cómo la sobrecarga del sistema tuvo que ver con peores resultados, lo cual es lógico, ¿no? Porque pensemos en el grupo de trabajadores de salud, ¿no? En ese momento. Venían en septiembre, octubre, en agosto, septiembre y octubre, ¿no? Piensen que los casos empezaron en marzo, o sea que de marzo hasta agosto, hasta julio, prácticamente había muy pocos casos y de golpe se produce ese gran pico que mostró en el 2020, que mostró Ariel. Y la verdad que eso también coincide con cansancio del sistema de salud, con fallecimiento de algunos trabajadores de salud, y también con infección, por supuesto, muchos se contagiaron, y otros que no se contagiaron, pero fueron contactos y también tuvieron que salir del sistema por 14 días, como se decía en ese momento. Así que sobrecargaron terriblemente a los que quedaban, a médicos, a enfermeras, a kinesiólogos, a especialistas en diagnóstico por imágenes, al personal de limpieza, que fue crucial en esta pandemia. Uno se olvida de eso, pero todo ese engranaje que trabajó aceitadamente, obviamente, ¿no? Sufrió bajas, algunas bajas fueron transitorias, otras fueron definitivas, porque hubo intensivistas que no quisieron hacer más la especialidad después. Esto seguramente Arnaldo va a hablar de esto más, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cansancio que nosotros los intensivistas aducíamos, ¿no? En los medios, no es una cuestión solamente subjetiva nuestra, sino que esto tiene impacto también en la forma como se asisten a los pacientes. También quiero decir, y con esto termino, que la verdad que Argentina tuvo la siguiente particularidad, ¿no? Nosotros no tuvimos colapso del sistema. Entendiéndose por colapso, esos cuadros que nosotros habíamos visto, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, ¿no? De pacientes que no podían ingresar a terapia intensiva. Hubo colapsos en algunas provincias, ¿no? Como recordarán ustedes el caso de Jujuy o en Salta en algún momento. Pero no tuvimos colapso del sistema. Y eso fue gracias a que la prolongada y denostada, injustamente, cuarentena sirvió para justamente proveer todos los insumos necesarios para que los pacientes pudieran ser atendidos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de camas, de cuidados críticos, hablamos de respiradores, hablamos de equipos de protección personal para el personal, y hablamos de otras cosas que no son tan conocidas, pero que son esenciales para efectuar la ventilación mecánica, como son las tuberías, los sistemas, lo que digamos las tuberías, digo así, ¿no? Nosotros llamamos, por supuesto, las mangueras con las cuales se conectan los respiradores. Uno puede tener el mejor respirador del mundo, pero si no tiene las mangueras de conexión no podemos hacer nada. Es decir, otra serie de insumos importados cruciales, los filtros que nos faltaron. Y gracias a eso, entonces, en Argentina no quedó ningún paciente sin recibir asistencia. Nosotros ahora terminamos de escribir un segundo estudio justamente sobre esto, ¿no? Sobre cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia y cómo en la Argentina, ustedes vieron que la información oficial del Ministerio de Salud de la Nación es que aumentaron las camas críticas un 36%. La verdad que nosotros detectamos en las 58 unidades que contestaron estas preguntas un 75% aumento de las camas críticas. Algunas fueron dentro de la terapia intensiva misma, esas quedarán para el futuro, y otras fueron en otras áreas, ¿no? Que se habilitaron, las unidades coronarias, las unidades de terapia intensiva pediátrica que sirvieron para adultos, quirófanos, pasillos, pero bueno, todo eso, todo ese conjunto, esa gran, insisto, expansión que tuvo el sistema de salud y especialmente los cuidados críticos, y eso lo tenemos se lo debemos a la visión que tuvo el gobierno nacional y los gobiernos de las provincias. Eso entonces hizo posible que los pacientes se asistieran en tiempo y forma.
Bueno, yo pararía aquí. Si después hay alguna otra pregunta, algún otro aspecto que quieras profundizar, Perfecto, Elisa. lo charlamos. Sí. Bueno, gracias, Elisa. Y Arnaldo, si estás por ahí, Sí, dale, bueno, te escuchamos. gracias por la invitación. Y yo, la verdad, no tenía muy claro de qué iba a hablar, pero decidí precisamente hablar sobre esto que Elisa descartó hubiera ocurrido en Argentina y que yo creo que sí efectivamente sucedió. De modo que es un buen tema para polemizar. ¿Hubo colapso sanitario en la Argentina? Primero, sería bueno definir qué es el colapso, porque nadie tiene dudas que si los pacientes se mueren en las calles y terminan apilados en los cementerios esperando que los entierren, esto es colapso. Sin embargo, yo entiendo que esto es simplemente un extremo manifiesto del colapso y que hay otro grado de colapso sanitario. El colapso sanitario, yo lo entiendo, y esto puede discutirse como definición, como el desborde de los sistemas hospitalarios y particularmente en este caso de su eslabón más débil, la terapia intensiva, por insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de insumos y de medicación, que no alcanzan para satisfacer las demandas acuciantes de la pandemia y el marcador, el eferente de esta situación de colapso es el aumento brusco de la mortalidad. Y yo creo que esto efectivamente sucedió en la Argentina. Sucedió durante la primera ola, como claramente planteaba Elisa, la mortalidad fue aumentando a lo largo de los meses de la primera ola, como expresión de la sobrecarga que tuvo el sistema sanitario, pero fue muchísimo más evidente durante la segunda ola. Y lamentablemente ese colapso era predecible. Yo creo que para predecirlo no eran necesarios los modelos matemáticos, sino un poco de sentido común y mirarnos en el espejo que iba a predecir lo que ocurría en Argentina, que era el hemisferio norte. Lamentablemente no se tomaron las medidas necesarias para por lo menos minimizar el colapso, porque el colapso implica que hay un número de pacientes que con una atención óptima pueden salvar sus vidas y con el desborde que significa el colapso, lamentablemente fallecen porque el tratamiento es inadecuado. Yo sostengo que hubo colapso porque hubo insuficiencia de estos distintos recursos. Podemos empezar por los recursos físicos y tecnológicos, que son los que han sido más remarcados en algunos aspectos. Ustedes recuerdan que al comienzo de la pandemia había una gran preocupación por el número de camas de terapia intensiva, por los respiradores, hubo carreras desenfrenadas para desarrollar cualquier basura que pudiera mover aire. Y en realidad el cuello de botella de ninguna forma han sido, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, los recursos físicos o tecnológicos. Pero sin embargo en Argentina los recursos físicos y tecnológicos se saturaron en algún momento. La ocupación global de camas en terapia intensiva nunca llegó a ser del 100%. Más allá de algunas estadísticas, para mi gusto, que estaban disociadas de la realidad, como las que planteaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en cierta medida también el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
con porcentaje de ocupación del 60, 70%, que no tenían absolutamente nada que ver con los relevamientos que hacía la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Por supuesto, en una muestra que llegaba a la tercera parte de las camas de terapia intensiva, pero que evidenciaba que la ocupación en algunos casos llegó a ser mayor del 95, 97%. Y lo que es más relevante, que en los hospitales, tanto privados como públicos, más grandes, la ocupación era de mucho más del 100%. La ocupación era del 130, del 140, del 150%. Los recursos de la terapia intensiva estaban absolutamente saturados y un montón de pacientes estaban siendo intubados y ventilados mecánicamente en otras áreas del hospital. En algún momento, la cuarta parte de los hospitales tenían pacientes ventilados mecánicamente en áreas que no eran la terapia intensiva. Y como bien planteó Lisa, como demostramos en este trabajo publicado en Lancet Respiratory Medicine, la intubación afuera de la terapia intensiva es un determinante independiente de la mortalidad, porque sin ninguna duda la ventilación mecánica es un tratamiento muy complejo. Para hacer ventilación mecánica hay que tener un exhaustivo entrenamiento en terapia intensiva. No es como se ha planteado que se puede hacer un curso virtual, como han dado vuelta para formar médicos de otras especialidades para ventilar mecánicamente. Como yo dije muchas veces, eso es pretender mandar al combate un piloto de un F-16 con un entrenamiento en un simulador de vuelos. Entonces, que un número muy importante, casi el 20% de los pacientes ventilados mecánicamente en un momento en el país estuvieran fuera de la terapia intensiva, significaba que había una saturación de los recursos físicos y tecnológicos que necesariamente condicionaba un aumento abrupto de la mortalidad. Una parte indispensable de la definición del colapso sanitario. Entonces, los recursos físicos y tecnológicos fueron saturados. Además, tengo que decirle que lamentablemente muchas de las camas que se tomaban como numerador para calcular el porcentaje de ocupación eran camas ficticias en áreas que no eran operativas o con personal que no tenía entrenamiento suficiente. Y en otros casos eran terapias intensivas que se habían abierto recientemente que tenían muy poca capacidad operativa. Entonces yo decía que el colapso estaba definido por la insuficiencia de recursos físicos y tecnológicos, también de insumos. Y ustedes saben que hasta en algún momento hubo problemas con la administración de oxígeno, que afortunadamente no pasaron de lo puntual, pero sí de otros insumos. No hablemos de medicación. Hubo permanentemente insuficiencia de medicaciones. En algunas circunstancias, el 80% de las instituciones del país encuestadas refirió que tenía carencia de algún medicamento, medicamentos básicos que tuvimos que suplir con medicaciones alternativas. Pero esto involucra sedantes, hipnóticos, relajantes musculares, analgésicos, opiáceos, anticoagulantes, incluso medicaciones que tienen patentes vencidas y que son también de producción nacional, pero no estatal, y esto también desnuda otros aspectos centrales de la crisis sanitaria, que también se expresa en la cuestión de las vacunas, que es la ausencia de una producción nacional y fundamentalmente estatal de medicamentos que nos pone en condiciones de indefensión nacional. Y esto con la vacuna fue clarísimo. Por eso no es necesario solamente que la producción sea nacional, sino también estatal. Después podemos discutir si algunos empresarios son nacionales, algunas farmacéuticas son nacionales, por más que los dueños hayan nacido en el país. Este es un tema muy interesante para discutir. Entonces, hubo insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, de insumos,
y de medicación, que realmente condicionó nuestros tratamientos, y a veces de forma severa, grave. Pero para mi gusto lo más importante fue la insuficiencia de recursos humanos, de trabajadores, básicamente en las terapias intensivas, pero también en otros lugares. Insuficiencia que tuvo que ver con muchas cosas, algunas de las que ha planteado Elisa, particularmente en el caso de los intensivistas. Ya éramos muy pocos antes de la pandemia. Los profesionales no quieren hacer terapia intensiva, básicamente los médicos, porque es una especialidad asociada con lo que se conoce como un estilo de vida negativo, una demanda física muy importante, guardias prolongadas, un compromiso emocional, psicológico también, que tiene que ver con el contacto permanente con el dolor, la muerte, pero incluso hay que agregar acá relaciones de trabajo conflictivas y sueldos insuficientes o por lo menos inferiores al de muchas otras especialidades. Por eso, desde mucho antes de la pandemia, la terapia intensiva no hubiera podido funcionar en la Argentina de no ser por los médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos, que vienen a formarse, a hacer la residencia en el país. Esto es muy importante porque hay que estar muy agradecido a ellos. Nos salvaron antes y nos siguen salvando ahora. Yo les quiero decir que la mitad de las vacantes para la residencia de terapia intensiva habitualmente quedan libres, no se cubren. Por eso, ya antes de la pandemia había un déficit enorme de intensivistas y la pandemia agravó estas carencias. Como dijo Lisa, muchos de nuestros compañeros se enfermaron, algunos no volvieron a trabajar, otros no quieren hacer más la especialidad. Pero además, la sobrecarga de trabajo fue enorme, fue brutal. Sobrecarga de trabajo en lo físico, en lo anímico, y la fatiga no es algo que tenga que ver con la voluntad. Yo siempre digo, para entender la fatiga tenemos que pensar cuando salimos a correr. Llega un momento en que nos cansamos y por más voluntad que pongamos, corremos más despacio. En terapia intensiva, la fatiga resulta en que los pacientes se mueren más. Son los datos que mostró Lisa. Son los datos de la administración de veteranos en 8.500 pacientes. Cuando la internación por COVID en esas terapias intensivas de la administración de veteranos subió de alrededor del 40% al 100%, la mortalidad más que duplicó. Y son los datos también que maneja la provincia de Buenos Aires. Durante la primera ola, durante el rebrote del verano, pero fundamentalmente durante la segunda ola, el aumento del número de internaciones en los hospitales se acompañó de un crecimiento abrupto de la mortalidad, que es el marcador más importante de la situación de colapso sanitario. De modo que yo creo fervientemente que hemos vivido una situación de colapso sanitario, todo esto se puede discutir en más detalle. ¿Se podía haber evitado esto? Bueno, sí, se podía haber evitado. Se podía haber evitado si hubiéramos tenido más vacunas. Yo sinceramente creo que el gobierno nacional hizo los mejores esfuerzos para conseguirlas. Creo que no era posible conseguir más vacunas. Este, por supuesto, es un tema polémico, pero lo cierto es que no teníamos vacunas. ¿Qué otra cosa se podía haber hecho? Bueno, ser restrictivos. Ser restrictivos antes. Porque esta situación de colapso y esta catástrofe sanitaria que tuvimos durante la segunda ola era absolutamente predecible sin necesidad de ningún modelo sanitario. Esto yo lo discutí fervorosamente en cuanto ámbito estuve presente a partir del verano, porque era palmariamente evidente que esto iba a ocurrir, pero faltó una decisión política y las medidas restrictivas fueron tardías y fueron insuficientes. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué no se implementó
una cuarentena estricta como ocurrió durante la primera ola, o cuando se hizo fue tardíamente y de forma mucho más laxa. Bueno, por un lado la debilidad política confesa del gobierno, y una oposición brutal, sanguinaria, criminal de la oposición política, una resistencia que fue terrible, que yo no dudé en calificar y que sigo calificando como terrorismo sanitario. Lamentablemente, la oposición condicionó al gobierno para la toma de medidas, e incluso cuando las medidas fueron implementadas, muchos gobiernos, como el de la Ciudad de Buenos Aires y el de La Plata, no hicieron absolutamente nada para controlar. Yo siempre cuento la anécdota de que he hecho denuncias en control urbano en La Plata por un bar que está en la esquina de casa, y no hicieron nada. Y volví a hacer la denuncia y dijeron que, bueno, que habían ido y que no había nada, que estaba todo bien. De modo que hubo una decisión política, en este caso del gobierno de la Municipalidad de La Plata, del intendente Garro, de no controlar, de no hacer restricciones. Y esto creo que lo vimos claramente todos. Bueno, entonces, para concluir, yo creo que tuvimos una situación de colapso sanitario, que esto lamentablemente contribuyó a que se muriera mucha gente, que en una situación de atención hospitalaria normal podía haber tenido otra evolución. Y creo que también esta situación de colapso podía haberse minimizado con medidas restrictivas más precoces y estrictas. Bueno, hay... Gracias, Arnaldo. Edu, ¿querés ir leyendo las preguntas? Sí, no, a ver, Ariel, si hay una pregunta que vos estás diciendo que contestarla, ¿querés directamente leer la pregunta y ya formular la respuesta también? Sí, tiene que ver con la Sputnik, ¿no? Cómo compara la Argentina en relación al número de vacunados con 2 dosis con la de otros países que usan Sputnik. ¿Será esa una razón que la segunda dosis de Sputnik tardó en llegar? Ok, yo les comparto un poquito. Estos son los... ¿se ve? Sí. Estos son los países que usan Sputnik. Lo que se puede ver es que en ninguno de los países se logró 2 dosis con demasiado porcentaje. Argentina tiene algo así como 22 millones compradas de Sputnik, Brasil tiene como 10, India falta, India es uno de los países más que compró más dosis, Irán y Egipto. ¿Qué puse? Cualquier cosa. Bueno, pero más o menos, a ver, India. Es decir que no hay muchos países, ahí está, India. No hay muchos países que hayan logrado alta cobertura con 2 dosis de Sputnik. Ni siquiera Rusia. Y es una gran cosa que, como decía Arnaldo, Argentina tenga una producción soberana de vacunas Sputnik, es una cosa muy importante. Sí, hoy, antes de empezar, hablábamos un poco, repito la pregunta que hice a los tres antes de empezar. Justo hoy leí un artículo en La Nación de que había un desconcierto en la comunidad científica de las causas por las cuales la variante Delta todavía no llegó de una manera como se anunció que iba a llegar. Los 3 ministros, Pizzotti en provincia, bueno, ambos, Golani y Kreplak, y Quirós en la ciudad, preanunciaron que era inevitable su llegada y su diseminación, no sé si su propagación. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven sobre la variante Delta? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué prevén que pueda pasar en estos tiempos? Que además vamos a estar atravesados también por la campaña electoral. No es menor convivir con una expansión de una nueva cepa en medio de una campaña electoral.
¿Qué ven ustedes tres de esta situación? Mira, un poco lo que conversamos en ese momento, ¿no? Yo creo que hubo, y esta vez fue realmente así, hubo una decisión política de limitar la llegada de los viajeros del exterior, cosa que no pasó en la primera ola. Y eso se sintió. Fíjense que el año pasado prácticamente no hubo contención. Entraron todos los viajeros, no había control, no había monitoreo posterior. Este año cambió. Y creo que los frutos de eso, por más poco populares que sean, ¿no? Por lo menos los medios hegemónicos permanentemente están tirando leña al fuego sobre esto, ¿no? Sobre los varados en el exterior, etc. Pero de cualquier forma, realmente fueron efectivas estas maniobras de contención, ¿no? De la disminución o casi anulación de los vuelos. Realmente, bueno, hay que agradecer digamos, al timing que tuvo el gobierno esta vez, ¿no? Y gracias a eso es que todavía no tenemos circulación comunitaria. La verdad que seguramente en algún momento va a llegar, ¿no? Pero muy atenuada y por supuesto pensando que gran parte de la población, o esperando, ¿no? Que gran parte de la población ya tenga la segunda dosis de cualquiera de los esquemas de vacunación, porque la verdad lo importante es tener la segunda dosis, y que bueno, que se puede atenuar el impacto, ¿no? de la variante Delta. La realidad es que la primera ola de la pandemia, que fue a la que yo me referí fundamentalmente, tuvo algunas características. La segunda, la cual Arnaldo habló de forma muy extensa, tuvo otras características, ¿no? Con mayor mortalidad y posiblemente mayor estrés del sistema sanitario y hasta colapso, no a los grados de otras naciones, pero así fue. Y todos nos preguntamos cómo será la variante Delta, ¿no? Cuando impacte y aumenten los números de casos, ¿no? Lo que comentábamos también antes es que en Estados Unidos particularmente lo que se está viendo es que hay un gran contagio, un gran contagio de casos en los jóvenes y en los niños, o sea que eso la verdad que son otras características, ¿no? Que estamos viendo, probablemente porque gran parte de los adultos están o vacunados o han tenido la enfermedad, ¿no? Por supuesto que también en Estados Unidos, sobre todo en los estados republicanos, la vacunación no alcanza los niveles esperables, ¿no? Pero más allá de eso es llamativo con la variante Delta la cantidad de casos pediátricos que hay. Sí, yo para agregar, la variante Delta, es verdad, todavía no hay evidencia de una gran circulación, pero se sabe que existe en la Argentina. Los casos son anecdóticos, son menos de 100, pero tiene la posibilidad de transmitirse un poco más eficientemente que las variantes alfa o las variantes, otras variantes que han circulado. Y lo que se sabe es que las vacunas son un poquito menos efectivas, pero es muy importante contar con la segunda dosis para hacer frente a la variante Delta. Ese es el concepto que tiene que quedar. Creo que hay una pregunta de Adriana y Hugo sobre la eficacia de prevención de la enfermedad grave con una dosis sola para las diferentes variantes. Bueno, sí, realmente para una dosis sola, para la Delta, la eficacia es deficitaria, no llega al 40-50%, con una dosis. Con relación a las otras variantes, bueno, los datos varían para cada vacuna, pero uno tiene que pensar que con una dosis, estamos hablando de los casos de internación en terapia, ¿no? Los graves, con una dosis de Pfizer, de Moderna o de Astra ronda el 90%, les diría, 88 a 92% para las diferentes vacunas, un poquito menos para Astra, pero Moderna y Pfizer 91% y Sputnik 100% según los trabajos publicados, con una dosis.
Sí, hay dos preguntas desde Sergio Giner. Perdón. Perdón, A propósito de todo esto, yo creo que si bien el panorama es bastante alentador, tenemos muchas incertidumbres porque estamos en una carrera de resultado incierto entre la vacunación y la introducción comunitaria, la circulación comunitaria, que seguramente va a ser inevitable. Y cuál va a ganar la carrera es incierto. A mí me parece que no ayuda en absoluto la transmisión desde los poderes políticos de una imagen de que la pandemia terminó. A mí me parece que acá obviamente se está privilegiando el recuento de votos, de todos los sectores, por supuesto, pero creo que lo correcto hubiera sido tener un discurso mucho más duro, porque seguramente estamos ante los últimos esfuerzos grandes, y si durante 2 o 3 meses más lográramos mantener un nivel de distanciamiento adecuado en lugar de seguir flexibilizando de forma indiscriminada, probablemente lleguemos a una inmunización completa en porcentajes muy altos de la población. Pero creo que los tiempos electorales no han contribuido para nada en todo esto. Y que tenemos una incertidumbre muy clara acerca de quién va a ganar esta carrera, si la vacunación o la circulación comunitaria. Creo que me parece que de una u otra forma el panorama es mucho más optimista que el pasado y que no vamos a volver a situaciones de colapso sanitario abierto como las que pasamos durante la segunda ola. Perfecto. Edu, ves ahí por el chat algunas preguntas? Hay dos preguntas Sí. de Sergio Giner, que si piensa alguno que será posible en un corto plazo que Argentina pueda producir el principio activo del Sputnik de ambos componentes, del componente 1 y del componente 2. Yo no puedo contestar eso, la verdad que solo un especialista no puede contestar estas cuestiones. No lo sé. Uno tiene la expectativa de que sí. También uno lee, hay información de que habría vacunas, que habría una vacuna argentina pronto, ¿no? Totalmente desarrollada aquí. Pero bueno, no sé, Ariel, si vos podés contestar algo sobre esto. No más de lo que vos decís. A mí lo que me parece es que, por un lado, en el país hay capacidad científica, hay capacidad tecnológica. Esto es muy claro. La vacuna de AstraZeneca se produjo íntegramente en el país, era simplemente una cuestión de envasado que seguramente se puede resolver. Yo creo que en esto faltan decisiones políticas. Lo mismo que con la producción de otros medicamentos. Acá lo que está en discusión es el proyecto de país, y si nosotros queremos ser un país independiente, necesitamos producción nacional y estatal de medicamentos y de vacunas. En este momento hay un petitorio, una solicitada que circula por las redes, precisamente solicitando el apoyo económico, cierto, efectivo, a la producción nacional de vacunas contra el COVID. Porque, nuevamente, el país tiene capacidad científica y tecnológica para hacerlo. Me parece que todavía no hay una decisión política. Y creo que toda la cuestión de las vacunas ha dejado muy claro cómo todas las potencias, Estados Unidos, Rusia,
han utilizado las vacunas para condicionarnos, en algunos casos para humillarnos, y todos han violado, AstraZeneca, Gamaleya, los contratos de forma obscena. Entonces, si nosotros queremos ser un país con independencia, necesitamos tener producción nacional de medicamentos. Y esto es una decisión política. Había una pregunta de Adriana y de Hugo. ¿La viste, Edu? La contestó recién la Ariel. contestó, sí. Y Gustavo preguntaba por qué piensan que no, la Comunidad Europea no convalida la Sputnik. ¿Es un tema geopolítico? No, tiene que ver con que con el convenio COVAX, que es una serie de vacunas, un paquete de vacunas que acepta la Comunidad Europea, que se va ampliando en diferentes reuniones, pero bueno, yo pienso que hay una razón política también subyacente, pero en ese paquete COVAX no está incluida la Sputnik y entonces no entra a Europa. Creo que había otra pregunta en relación a cómo se estima la cantidad de casos no detectados. Sí. Esa la puedo contestar. Dale. Tiene que ver con un estimador que se llama la letalidad en la población general. Si uno conoce la cantidad de muertes entre detectados y la cantidad de muertes en una población, puede detectar la cantidad de muertos en la población general. Como para mirarlo gráficamente, les muestro esta parte del modelo donde esta línea, no sé si lo están viendo, no, todavía no, ¿no? No. Acá. Donde, ahí se ve, ¿no? Esta línea azul son los casos que infectan en el tiempo en toda la población, y estos son en naranjita, son los casos que se detectaron oficialmente en el sistema argentino. Fíjense la diferencia, ¿no? Entre los que se, digamos, detectan y los que realmente existen. Además de esa metodología que les digo, está la metodología de encuesta. Se hacen, se llama cero encuestas, ¿no? Se saca sangre a la gente y se ve cuántos tienen anticuerpos en la población general, estén o no detectados. En general uno piensa que entre 10, 15 o 20 veces la cantidad de detectados es lo que realmente anda dando vueltas en la población. Sí, recién cuando Arnaldo hablaba de esta carrera entre la vacunación y la proyección comunitaria de la variante Delta y en el marco electoral, hay en el consciente colectivo un temor que haya una nueva variante, que aparezca una nueva variante. ¿Eso es posible? ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad ante este esquema? Y además otra pregunta, que hay países como Israel, que adelantó muy fuertemente su campaña de vacunación y que hoy están previendo una tercera dosis de vacuna. Bueno, ¿cómo ven este panorama? Yo creo que no estamos exentos de que eso ocurra. Sobre todo viendo la historia del coronavirus, ¿no? Piense que el primero que surge en el 2003-2004, después surge el MERS coronavirus, que tiene otra forma, ¿no? Que es endémico en Medio Oriente, que es mucho más mortal que el nuestro y que en el 2003. Entonces, es una posibilidad, sí, de que aparezcan nuevas variantes con distinto grado de letalidad. Es muy posible, pero bueno, una de las formas justamente para evitar esto, porque el virus muta permanentemente, ¿no? Justamente parar la circulación comunitaria y darlo y evitar esa reproducción digamos, sin parar que tiene el virus, ¿no? Porque en esa situación es que aparecen las variantes. Por eso es que hay muchos expertos que están llamando la atención sobre la necesidad de vacunar
a todo el mundo, no solamente en los países, no solamente en los países de alto recurso, ¿no? Los países de altos ingresos y de medianos ingresos, porque si se deja de vacunar a los países, está ocurriendo, ¿no?, de bajos ingresos, África prácticamente tiene niveles de vacunación, pero bajísimos, incluso países como Sudáfrica, ¿no?, que es un país adelantado en algunos aspectos, ¿no?, con respecto a otras naciones, respecto a lo que es el África subsahariana. Si se deja, digamos, que el virus circule sin ningún tipo de obstáculo, la posibilidad de aparición de cepas más contagiosas y más letales es real. Entonces, el hecho de que digamos, la vacunación debe extenderse incluso por estas otras cuestiones, no aparte que por razones comunitarias, ¿no? Por humanitarias, ¿no?, sino por esta cuestión, ¿no?, porque si no, digamos, se pone en peligro nuevamente la humanidad de que esto se prolongue, ¿no?, y con mayor impacto. Insisto, pensemos que el coronavirus de Medio Oriente es mucho más letal que y que el SARS-CoV-2, 1, ¿no? Así que Por puede eso ocurrir. la forma en que las potencias acaparan las vacunas de forma ociosa no solamente desnuda sus propios intereses económicos y políticos, sino su miopía para ver la realidad epidemiológica de forma más abarcativa. Hay una pregunta de Elías Reches con relación a la resistencia a la vacunación, a la vacunarse. Él plantea que cree que son más de la gente que no quiere vacunarse que lo que dice el gobierno. Lo dice por su propia experiencia. Creo que mucha gente oculta su resistencia. ¿Cómo se podría exigir la vacunación? Yo ¿sabés? No sé si es así, si hay tanta resistencia. Obviamente hubo una campaña política muy importante que algún resabio dejó, pero la Argentina en general tiene una tradición de vacunación muy importante y a mí me parece que se ha hecho mala prensa de todo esto. Por ejemplo, los números que se dieron en Córdoba, que el 41% de la población de Córdoba no quería vacunarse. Esto no era así. En realidad, de la población que podía vacunarse, no se habían inscrito en el sistema informático alrededor de un 25%. Y una gran parte de los que no se habían inscrito era porque no tenían accesibilidad al sistema. De modo que a mí me parece que no es tan importante la gente que no quiere vacunarse. Igual a mí me parece que de crearse alguna medida, yo no sé si llamarla coercitiva, ¿no?, pero obligatoria, debiera hacerse con un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Porque si no, cualquier medida que el gobierno promulgue sistemáticamente va a ser atacada. Entonces, la verdad que eso requeriría ¿no?, algún tipo de conversación previa, porque la verdad que hay mucha resistencia, ¿no? Ustedes piensen en una sociedad cansada, hastiada como la nuestra, que encima se agregue una limitación adicional, bueno, eso va a generar muchísimo ruido. Ariel, hay una pregunta para vos. ¿Querés leerla y contestarla? La de la población detectada. No, si tuviéramos 10 veces la población detectada, sí, sí. Sí, el tema es que eso va variando en los diferentes momentos. Esto que yo les decía de 10 veces o más tiene que ver sobre todo con los picos, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, en la Villa 31, donde realmente cuando uno mira la prevalencia de anticuerpos en momentos de picos es realmente alta. 70% de la población tenía anticuerpos, ¿no? Pero no es algo que se puede extrapolar al total de los detectados en un país, sino que es momento a momento, como mostrábamos en el gráfico. Perdóname, a propósito de la Villa 31, Sí. me parece que esa
inmunidad de manada que se desarrolló ahí desnuda la mentira del gobierno de la ciudad, que lo tomaba como un ejemplo de la capacidad de ubicar a los contagiados, aislarlos, etcétera, etcétera. Su tan mentada estrategia de seguimiento, aislamiento, cuando en realidad se contagiaron todos. Fue inmunidad de manada. Tal cual. Hay una pregunta de Sergio Feldman sobre la vacuna de origen vegetal. ¿Qué opinión hay? ¿Qué conocen ustedes sobre eso? Yo desconozco. Desconozco absolutamente. Y hay otra pregunta de Gustavo, si no es necesario que salga del modo de prueba para hacer obligatoria la vacuna. Yo decía la vez pasada, el año pasado, los esfuerzos increíbles que hizo la humanidad y cómo se abreviaron los tiempos. Nosotros, no sé, los seres humanos en un año desarrollaron esta vacuna, y desarrollaron muchas vacunas, y en su mayoría son efectivas y altamente efectivas para prevenir muerte y casos graves. Realmente es un logro fenomenal. Y es verdad que las vacunas muchas veces tienen o el desarrollo de vacunas requiere tiempos más prolongados, más experimentación, y muchas vacunas se aprobaron con estudios pequeños o más pequeños que lo que normalmente requieren, pero los estudios nosotros llamamos fase 3, que son son las fases de la investigación farmacológica, de las vacunas en curso, son robustos y tienen en general más de 20.000 pacientes. Así que se hizo un gran esfuerzo por aumentar la investigación y por liberar vacunas a un tiempo récord, que la verdad que tiene mucho mérito. Sí, me acuerdo que el año pasado dijiste, Ariel, que esto fue casi como tan importante como la llegada del hombre a la luna a nivel científico. Es una cosa impensada que en un año la humanidad cuente con semejantes vacunas. Imagínense que hay vacunas que llevaron 20 años de desarrollo, 30 años de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias, estamos ya en horario. Bueno, Ariel es miembro de la familia de Masnordó desde su cuna. Arnaldo y Elisa también son miembros de la casa, y para nosotros es un orgullo tenerlos en Masnordó y poder haber dado esta charla sobre esto. De parte nuestra y a ustedes tres y a toda la comunidad científica, médica y a todo el personal que trabajó y que sigue trabajando, nuestra solidaridad, nuestro apoyo desde este lugar, nuestra admiración y agradecimiento. Y yo, para cerrar, les quiero hacer una pregunta a los tres. ¿Qué se imaginan? ¿Cómo será el mundo después de esto, ¿no? ¿Qué quedará de todo esto? Después de esta pandemia, estas conductas sociales, ¿qué quedará, cómo será la medicina después de esto, desde el lugar de ustedes, ¿no? Mi principal preocupación es no cómo va a quedar la medicina, sino cómo va a quedar la sociedad. Porque sin ninguna duda esto ha generado consecuencias muy, muy graves, y hay una profunda crisis social, económica y política en todo el mundo, y creo que va a haber grandes tormentas sociales y veremos hacia dónde se canalizan. Las guerras, y esto es el equivalente a una gran guerra, siempre han generado consecuencias. Machismo, revoluciones. Esta es mi principal preocupación y mi gran incertidumbre. Sí, en mi caso... Sí. Perdón, adelante, Lisa. No, dale, Ariel. Sí, dale vos. No, simplemente
mi preocupación también por la depredación del planeta, ¿no? Y yo creo que en buena medida estas epidemias son expresión de eso, y los cambios que se vienen, las revueltas sociales, la inequidad que esta pandemia trajo al mundo, además de las muertes en exceso, ¿no? En todos los países, la inequidad tan terrible que está trayendo, la pérdida de trabajos, la pérdida de oportunidades, la pérdida de educación tan tremenda, se dan en un contexto de mucha fragilidad del mundo en cuanto a lo ecológico. Así que también tengo miedo por eso. Y nuevos virus que van surgiendo por esta pérdida del medio ambiente. Dale, Elisa. No, yo la expectativa que tengo es que sí que esto haya actuado como una guerra, ¿no? Pero la peor de las guerras, porque la verdad que fue transversal a toda la humanidad, ¿no? De alguna forma, aún las guerras mundiales no tuvieron el impacto que tuvo esto. Y esto es una cosa que se está discutiendo mucho, ¿no? Pero mi expectativa sería que favorable, ¿no? En el sentido de que pasara lo mismo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que los estados nacionales comprendieran la necesidad de generar políticas de bienestar, dentro de las cuales está la salud. Digamos, hacer una reingeniería de la cuestión de la salud, generar políticas concretas sobre esto, ¿no? Y tendientes sobre todo a disminuir la terrible inequidad en salud, ¿no? Que por supuesto, ¿no? En parte tiene raíces en cuestiones mismas de la salud, pero por otro lado nosotros sabemos que para tener una buena salud son necesarias cosas tan sencillas como tener agua corriente, y otras cuestiones tan básicas que gran parte de la población mundial las tiene insatisfechas. Entonces parte del estado de bienestar es eso, ¿no? Parte del estado de bienestar es eso. Políticas públicas que pudieran aumentar el bienestar de la población. Bueno, muchas gracias a los tres. Ha sido un gusto, un placer escucharlos. Gracias por la predisposición y la generosidad nuevamente para estar en el Café Político. Y gracias a todos por estar ahí. En 15 días nuevamente los convocaremos para un nuevo café. Y nuevamente, a Elisa, Arnaldo y Ariel, muy bueno y muchas gracias por todo el espacio compartido. Muy bien. Gracias a Adiós. ustedes. Gracias. Si la gente quiere desmutarse para saludarnos, podemos hacerlo, pero bueno, muchísimas gracias a todos los que participan un sábado de la noche y a los tres expositores. Adiós. Muchas gracias. Chao. Buenas Gracias. noches. Chao. Gracias a los tres. No, por